Quiero agradecer de una gran manera al Instituto Tecnológico Suramericano de Loja por haberme invitado. Para mí es un honor estar hablando aquí con ustedes, compartir esta noche un poco de lo que sé. Ya, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco de narrativa en la ilustración. Ya escucharon un poco sobre mi trabajo, pero para esta charla, para este tema, quiero presentarme como una persona a quien le gusta bastante dibujar. Más allá del título, más allá de lo que hago en mi día a día, más allá de mi trabajo, quiero que en esta charla realmente presentarme como una persona a quien le gusta dibujar. Me gusta mucho dibujar. Para mí no es un hobby. Me gusta dibujar y es una actividad que es parte de mí. No me puedo separar de la actividad en sí misma. Ha sido así desde que lo recuerdo, es así ahora y probablemente va a seguir siendo así. Aquí tengo algunos bocetos, dibujos que he hecho. Me gusta bastante dibujar animales. Últimamente me he obsesionado un poco con el dibujo de la anatomía, pero últimamente me está llamando la atención algo más sobre el dibujo. Y es que quiero contar algo con el dibujo. Me parece muy fascinante y me llama bastante la atención las posibilidades que ofrece el dibujo como una herramienta para comunicar, como una herramienta para decir algo. Y eso también me ha llevado a pensar en esto, en las historias, en el poder de las historias. Y en esta parte quiero realmente referenciarme a Neil Gaiman en la Masterclass The Art of Storytelling, que nos dice que las historias son parte de nosotros. Las historias nos entretienen, nos ayudan en momentos difíciles, nos hacen ver el mundo de forma diferente, incluso pueden cambiarnos la vida. Neil Gaiman es autor de Coraline, del cómic de Sandman, de American Gods. Es un escritor, un novelista muy genial. Y les quiero recomendar o comentar sobre algunas películas que también mencionan el poder de las historias. No sé si han visto Un monstruo viene a verme, referenciándonos un poco con lo que Gaiman dice, que las historias nos pueden ayudar en momentos difíciles. Pues precisamente en esta película se trata de esto. Este niño está pasando por un momento muy fuerte en su vida y una serie de relatos van a ser parte de la aventura de este niño para superar lo que le ha pasado en su vida. Otra cosa de la que quiero hablar es de Harry Potter. No sé si a algunos les gusta. Si les gusta, tal vez a algunos sí, a otras personas no. Pero algo en específico sobre la historia de Harry Potter. Y es más bien con una relación de vida, con una anécdota personal. Mi papá falleció cuando yo tenía 5 años. Y a la medida en la que yo iba creciendo, cuando me encontraba con la familia de mi papá, ellos me veían y no me veían tal cual a mí, sino que me decían que me veían y me decían que me parecía bastante a mi papá. Entonces era una sensación bastante extraña para un niño y era un poco extraño. Hasta ahorita se me hace un poco raro decirlo en palabras, que te vean pero no te vean, o te ven y ven a otra persona, no sé. Pero se me hacía un poco extraño hasta que lo vi en Harry. No sé si están familiarizados con la historia de Harry. Harry perdió a sus padres de niño. Y cuando una persona que ya conocía a sus papás, cuando se encontraba con una persona que había conocido a su mamá, lo veía y le decía que tiene los ojos iguales a su madre. Y eso para mí como niño, bueno, no niño, estaba en el colegio cuando comencé a ver las películas y después leí los libros, eso me pareció bastante genial porque sentí esa conexión con un personaje, ver algo de mi vida reflejado en otra persona. Eso me pareció súper chévere. Otra historia que les quiero recomendar es Jojo Rabbit. No sé si la han visto. Y la tengo aquí porque para mí remarca y realza bastante el poder de las historias en los niños, en la formación de los niños. Jojo es un niño que está creciendo en la Alemania nazi y a él le están inculcando la historia nazi, le están inculcando la versión
alemana nazi de los judíos. Han convertido a todo a este grupo social y lo han convertido en personajes aborrecibles. Y están inculcando a los niños con esta historia, que siendo bastante receptivos y se dejan llevar emocionalmente, se vuelve poco a poco parte de su formación. Y sin querer hacerles más spoiler, se les recomiendo. Vean. Otra historia de la cual quiero hablar es del cómic Mouse, que justo lo tengo aquí, que es el último que leí, y este de acá también me parece muy increíble para resaltar el poder de una historia para transmitir una emoción. En este cómic, el artista Art Spiegelman nos está relatando la historia de su padre, que es un sobreviviente del holocausto judío. Y algo muy genial sobre esto es que todos esos relatos históricos tal vez pudieron haber sido un artículo, tal vez pudieron haber sido, o no sé, una serie documental, o alguna narración didáctica, o algún documento dentro de un libro de texto, tal vez un documental, no lo sé. Pero el punto es que es una historia. Art Spiegelman decidió convertir el relato de su papá, en un cómic, en una narración. Y eso es me parece súper genial, porque convirtió al relato de su padre y a él mismo como autor en personajes. Entonces, mientras su papá vive el relato que nos está contando, tú como lector estás viviendo ese relato con él. Fue hace muchas décadas, pero está ocurriendo en el presente a medida que tú estás leyendo esas viñetas, vas pasando esas páginas, tú estás con él en Polonia, sufriendo lo que él sufrió. Poder de las historias. Ghibli, no sé si les gusta Ghibli, Ghibli en general es genial, todas las películas lo son, pero aquí les quiero hablar de Recuerdos del Ayer. No sé si la han visto, dirigida no por Miyazaki, sino por Isao Takahata. También poder de las historias para mí, porque los recuerdos son nuestra historia. Y en esta película el personaje principal está experimentando unos ciertos recuerdos, y lo que se da cuenta en su vida pasada llega a influir bastante en su actitud en el presente. Llega a influir en las decisiones que toma, y la vuelven muy consciente de lo que está haciendo en ese momento, gracias a que está examinando su historia, sus recuerdos. Náusica. Náusica es, en general, es una historia que al menos para mí está muy bien contada, y es genial no solamente porque tiene una representación femenina fuerte muy genial. La historia en general es chévere, pero me gusta también el mensaje que tiene de fondo. Bueno, Ghibli nos habla bastante de esta relación, esta conexión que hay entre el hombre y la naturaleza, la civilización, la tecnología versus el mundo natural, pero la forma en la que está aquí contada me parece muy entretenida, valiosa y muy valiosa. Y todo esto me lleva también a pensar en otra cosa, en nuestro papel dentro de todo esto. Como personas, como profesionales, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Tomando en cuenta que las historias tienen un poder increíble, tienen el poder de cambiar la forma en la que vemos el mundo, tienen el poder de moldear nuestras decisiones. Las historias nos constituyen no solamente como individuos, sino como sociedad. Eso me hace pensar también en qué estamos diciendo. ¿Cuál es el impacto de la historia que nosotros estamos diciendo? De forma personal y de forma profesional. Aquí tengo una serie de viñetas que me pareció súper gracioso en su momento hacerlas. Ya, entonces, no sé si están familiarizados con estas teorías conspirativas que se han puesto de moda últimamente, y la forma en la que compartimos noticias falsas. Todo lo que vemos de repente es como que, ok, tenemos que compartirlo, pero pensemos en un momento en, ok, ¿qué estamos diciendo y por qué lo estamos diciendo?
En esta parte no me quiero explayar mucho, pero quiero recalcar, ok, estamos hablando de la historia, de los relatos, y tal vez estamos pensando en música que tiene sus relatos, tal vez estamos pensando en cuentos, en libros, en texto. Pero la imagen también nos habla, la imagen en sí misma nos está contando algo. Y siempre ha sido así. De hecho, como ya lo saben, nuestro origen de comunicación, el origen del lenguaje comienza en la imagen, que eventualmente tiene un proceso de abstracción y carga significativa hasta convertirse en el conjunto del sistema de lenguaje en sí. Pero la imagen como tal, nos puede contar algo. Este par de referencias que tengo aquí, les quiero recomendar este libro. Sí, sí, ahí lo puse al final. Es Understanding Comics de Scott McCloud. Acá lo tengo. De hecho, es Understanding the Invisible Art of Comics. Y él, si leen este libro, pueden ver un poco más de información sobre la imagen que habla. Él lo explica mucho mejor de lo que yo puedo hacerlo en este momento, pero la idea aquí es que seamos conscientes de que la imagen nos puede contar algo, nos puede llegar a comunicar algo. Ahora, esta tendencia, obviamente, por el paso del tiempo, tuvo procesos de adaptación por las nuevas tecnologías y surgieron nuevas formas de contar algo con la imagen. Una adaptación a nuevos formatos. Tenemos los cómics, tenemos películas de animación, tenemos videojuegos, están los cuentos, en las portadas, en publicidad. Todas estas son diferentes formas que han surgido actualmente de relatos con la imagen. Ahora, ¿por qué quiero hacer una pausa y decirles esto, aunque tal vez les suene obvio? Pero aquí realmente quiero mencionar en la gran variedad que hay, porque muchas veces escuchamos decir, ah, tú tienes un estilo cómic, o ah, tu dibujo es de esta forma, o ah, los videojuegos, y se nos viene a la mente una imagen súper renderizada, un modelo 3D increíble, o decimos películas de animación y se nos viene a la cabeza solamente Pixar. La idea de esta gran variedad de posibilidades que se están generando poco a poco también implica una gran variedad de estilos, una gran variedad de voces. También estilo manga, escuché como que, ah, tienes el estilo manga. Bueno, el manga es verdad que tiene una imagen general bien marcada, pero si revisas diferentes autores, vas a encontrar diferentes voces realmente. Y aquí les quiero recomendar, si quieren ver un poco más de variedad, en YouTube pueden buscar Gobelins y se van a encontrar. Gobelins es una escuela de animación en Francia, en París. Y en YouTube pueden encontrar el trabajo final que han hecho estos estudiantes de animación. Y es me parece a mí muy chévere porque van a encontrar una gran variedad de formas de contar un relato. Sobre los cómics, tal vez ya han escuchado de los webcomics, como el formato se ha adaptado y ahora es digital. Les recomiendo la aplicación Webtoon, donde también pueden encontrar trabajos de autor hechos en cómic digital. Bueno, todo esto que que les he contado hasta ahora está muy genial, ¿no? Es como que vemos una película, jugamos un videojuego, leemos un libro y decimos, ok, esto está demasiado genial. Yo quiero hacer esto, yo quiero llegar a contar una historia tan memorable y tan emotiva como la que acabo de ver. Genial, pero ¿cómo podemos empezar? Pues empezando. No sé si siguen a este artista, a este ilustrador en Instagram, lo pueden encontrar como Shank Comics. Y esta viñeta me pareció increíble para resumir esa sensación que tenemos, ok, queremos hacer algo, pero ok, hagámoslo, comencemos. Y aquí también quiero mencionar al animador y director Chuck Jones, que nos dice todos tienen 100.000 dibujos malos en su lápiz. Tu trabajo como artista es sacarlos para que los buenos puedan salir. Chuck Jones, eh, animador y director en los Looney Tunes. Y esa frase para mí es muy inspiradora para comenzar, porque tal vez vemos la hoja en blanco y nos da miedo. Pero esa hoja en blanco va a dejar
de ser lo que es, va a dejar de ser intimidante cuando tú hagas un trazo en ella, cuando tú dejes un pedazo de ti en esa hoja y comiences a hacer lo que tanto anhelas hacer. Bueno, pero ahora lo que les voy a decir a partir de aquí va a ser desde mi experiencia, va a ser lo que yo he visto en prueba y error con lo que he hecho y con lo que he aprendido leyendo un poco o en ciertos cursos en los que he estado. No les voy a presentar tampoco fórmulas especiales ni un sistema específico que yo me haya inventado, sino que les quiero contar un poco de lo que me he dado cuenta según lo que he hecho y según lo que he visto que funciona y que les puedo recomendar. ¿Cómo comienza todo? Para mí, el comienzo de toda esta lluvia de colores y formas y secuencias interesantes comienza en la idea. La idea, ese punto en el vacío del cual surgen cosas increíbles, ese origen de todo, ese momento cero en específico, esa singularidad a partir de la cual estalla y se forman todas estas imágenes, secuencias, personajes increíbles. Algunas herramientas narrativas que he visto que funcionan, desde mi experiencia, claro. Quiero comenzar hablando de cómo pueden utilizar el gesto. El gesto, ¿qué es el gesto? Es el movimiento, es esa dirección, es esa expresión, pose, la actuación que tiene nuestro personaje. Lo pueden encontrar o tal vez ya han escuchado sobre el gesto bajo el nombre de gestural drawing. Tal vez lo han escuchado como una práctica rápida para aprender o comenzar a aprender dibujo anatómico. Y sí, es así. Pero no solamente se queda en un nivel técnico. El dibujo gestual o el gesto y movimiento es una parte narrativa muy importante dentro de una ilustración. Ahorita quiero probar algo. Sí, chévere, tengo esta opción. No sé. Ya. Esta es una animación que hice tratando de enfocarme en una exageración del movimiento de este pescador. Y les quiero hablar más sobre el gesto con estas viñetas. No sé si por su casa también pasan muy temprano vendedores ambulantes. Por mi casa últimamente pasan muy seguido. Y mi mamá obviamente no les agrada. Y aquí obviamente hay otros factores, pero ¿cómo he tratado de utilizar el gesto para contar algo con estas pequeñas viñetas? Bueno, si pueden ver el puntero. Sí. Ya. El gesto, el movimiento, en este caso, se puede decir que es este. Es súper estático, está en reposo. Ahora tenemos movimiento. Para pensar en el gesto, en este caso, tenemos que resumir la figura, la forma, en una sola línea. En este caso, la línea sería algo así. Tiene un sentido de movimiento. Pasó el reposo a dirigirse hacia algún lado. Eso es muy interesante porque comienza a generar preguntas. Se está dirigiendo hacia un lado, ¿hacia dónde? El gesto. Si resumimos esta figura en una sola línea, ¿cómo sería? Sería algo así, en este caso. Sería algo así. Pasamos de una figura un poco más relajada, que era la anterior, de esta, a tener una forma mucho más tensa, si ven este punto de aquí. Ahora tenemos algo aquí y tenemos presión en un punto. Aquí mi intención con esta pose era generar expectativa. Tenemos un punto de tensión.
¿Qué va a pasar después? Y toda esa tensión es liberada. Pasamos de este gesto a este gesto. Y de hecho aquí hay otro gesto con el texto. Entonces tenemos una secuencia, solamente pensando en gestos. Comenzamos con algo relajado. Bueno, comenzamos con reposo, pasamos a un movimiento relajado, generamos tensión y tenemos una explosión. Solamente con líneas de movimiento ya estamos transmitiendo algo. Y al final habrá gesto. Pues sí lo hay. ¿Cuál es el gesto? No es una pose dinámica, no es una pose dinámica, pero igual tiene gesto. Y este gesto también te cuenta algo. La ausencia de dinamismo también te puede contar algo. Esta persona está tensa. Uh-huh. Otra herramienta narrativa es el color. Ahora aquí podemos hablar de luz y sombras, podemos hablar de la iluminación, de texturas, reflejos, etc. Pero más que aspectos técnicos, con el color quiero mencionar su poder o su carga narrativa. ¿Qué podemos contar con el color? Este es un personaje que es parte de una serie que estoy haciendo, una serie de ilustraciones. Me propuse hace mucho tiempo diseñar 100 aliens que yo me imagino podrían existir en un mercado negro intergaláctico. Este es uno de esos aliens y, como pueden ver, tiene dos variaciones. Pueden ver los colores en el primero, los colores en el segundo. Aquí tenemos rojos, pero está predominando estos tonos fríos del azul. Estos colores, si fueran elementos, ¿qué sería? Para mí este sería fuego, eso sería agua. Estos colores azules están atenuando en la zona roja de acá, tal vez están atenuando su personalidad, están atenuando nuestra percepción de este personaje frío, cálido. En su forma ya liberada, podemos ver que es totalmente rojo, es una explosión. Si fueran elementos, todo esto es fuego. ¿Cuál es la idea aquí? Este personaje es un supervisor. Es un supervisor de trabajo en una empresa minera. Y todos los empleados se confían mucho cuando lo ven así. Tal vez puede sospechar un poco de su naturaleza con ciertas otras pistas, pero en general la idea aquí es que él es tranquilo, él es pasivo. Pero si lo haces enojar, va a tener esta versión de acá con colores diferentes. Esta es otra serie de viñetas. Esas se las quiero leer, me parece divertido. ¿Sabías que las moscas solo podemos vivir un mes? ¿Qué es un mes? No lo sé, pero suena poco. Mm, ¿Te vas a comer eso? Este personaje de aquí, ya mismo les cuento por qué lo creé, pero la idea en general, bueno, ya mismo se las voy a contar con otra viñeta, pero de qué forma he aplicado el color aquí? Tenemos, déjenme activar esto de nuevo, tenemos este fondo verdoso, tenemos dos personajes. Los dos personajes, obviamente por color, están haciendo contraste del fondo, pero un personaje está haciendo más contraste del fondo que el otro. Este de acá, el que se está cuestionando algo. Y este otro personaje tiene un contraste inferior con respecto al fondo. Sí tiene un contraste, claro, pero si ponemos una comparación entre estos dos, este está más cerca del fondo, por así decirlo. Un poco más sobre la idea detrás de esta mosca, la van a ver acá. Esta sí la dejo que la lean nomás, no tiene texto. Esta es la primera viñeta que hice con esta mosca. No tiene texto, es una mosca. Las moscas no hablan, me dije cuando recién la hice. Pero más adelante ya ven que le puse diálogo. Pero, en fin.
La idea aquí con esta mosca, como pueden ver, y esta vez voy a ser más expositivo, tenemos una gran pila de basura, una serie de moscas está alrededor de esta pila de basura. Tenemos unos colores análogos, fríos, transeúntes, un contraste en esa zona que es el punto de interés. Y en esta secuencia tenemos esta sensación fría, esta sensación nostálgica, la tenemos nosotros como lectores y la tiene nuestro personaje. Esa pila de basura está siendo contemplada por otra mosca que está lejos del resto. Se está cuestionando las cosas, tal vez está diciendo, ok, yo no quiero estar con esta pila de basura, quiero hacer algo diferente, no quiero comer solamente basura todo el tiempo. Y se aleja de estos tonos, se aleja de este mar de nostalgia y sube hacia otro panorama, hasta que tenemos una explosión de colores muy diferente de la anterior. Y en la historia también la mosca está haciendo cosas muy diferentes. En su día ha decidido ir al parque de diversiones, se fue al museo, casi se la come un pájaro, y al final del día está contemplando el atardecer sobre una rebanada de pizza fresca. Y está feliz. O está feliz, es una mosca, ¿cómo podemos saberlo? Bueno, ese último dibujo es igual al de acá, pero lo podemos percibir diferente por los colores. Y tomando en cuenta eso, volvemos a la idea de acá. Esta mosca ya vimos en su historia, en su personalidad, que es diferente a todo lo que, a otras moscas en especial, y eso la aleja más del fondo. Entonces en colores mi idea era hacer algo similar. Ahora, no solamente en colores, porque pueden ver otra diferencia entre las dos moscas. Aparte de una que ya mencioné, que es sobre el gesto. Es solo una mosca, ¿cómo puede tener movimiento? Bueno, es algo, tiene un movimiento, tiene una dirección. Esta es su dirección y esta es la dirección de la otra. Tienen otra diferencia entre sí, y es, miren cuál está más arriba. Aquí hay otro movimiento. Miren las patas de esta. Tienen, si fueran un gesto es este. Miren las patas de la otra. Si fuera un gesto es este. Está más cerca del suelo que la otra. Entonces, estamos hablando de gesto, de color y también de composición. Y es mi siguiente punto. Composición. Dentro de composición quiero mencionar el punto focal, los planos, la profundidad y la dirección. Ahora, cuando pensamos en composición, tal vez nos estamos imaginando cuadros renacentistas increíbles, barrocos, todas estas imágenes que le tienen miedo al vacío, y decir, wow, esto es demasiado complejo, ¿cómo voy a dominar la proporción áurea para hacer una composición matemática perfecta? Bueno, una composición es lo que es. Es guiar la imagen del lector sobre nuestra imagen, es priorizar ciertos elementos por sobre otros, es aprovecharnos de esta disposición, aprovecharnos de este sentido de dirección, aprovecharnos de la vista del lector para contar algo. Nos podemos hacer unas preguntas como ¿qué queremos que la persona vea primero? Utilicé este ejemplo en particular porque es todo lo opuesto al anterior, es mucho más sencillo, pero en mi opinión tiene su composición pensada. ¿Cuál es el elemento que quiero que vean primero? Este. Este es el punto focal. Tiene un contraste sobre el resto por tamaño, además que está en uno de los tercios. ¿Y cuál es el elemento que quiero que vean después? Bueno, tal vez vieron este, tal vez después vieron este. Pero al final, mi intención, y espero que haya sido así, es que vean esta otra figura de acá. Adara, mi personaje principal, se ha quedado dormida después de leer un libro. Se ha quedado dormida sobre su amigo este cerdito. No puede escuchar a la persona que lo llama. Adara. Tal vez su mamá, tal vez un amigo, tal vez su papá. Está lejos de una edificación que tal vez sea una casa, tal vez no. Pero la idea de lectura ya fue marcada. Ya lo leímos, ya lo volvimos a leer tal vez. Gracias a la composición. Ahora, ¿qué
¿qué elementos o qué herramientas he usado de la composición aparte del contraste por tamaño, aparte de los tercios? Bueno, para hablar un poco más sobre eso, tengo otros ejemplos. Esta es una serie de viñetas que hice hace algún tiempo y como es una secuencia, me parece muy conveniente para explicar todo lo que quiero decir en este momento sobre la composición de forma más rápida. También se los voy a dejar que la lean solamente. No voy a hacer la voz del personaje. ¿A dónde llega? No lo voy a hacer. Un poco de lo que está ocurriendo aquí. Tengo aquí unos personajes acaban de llegar a cierto lugar. ¿Okay? Acaban de tener un largo viaje en bote y comienza algo. Ya. En esa secuencia, aparte de elementos que ya vimos, gesto, color, en composición, ¿qué he usado? Bueno, aquí obviamente tiene un contraste de tamaño, es solamente este elemento. Aquí, ¿qué quiero o qué quería yo que vieran primero? Está acá, de ahí que vayan para acá. ¿Qué otros elementos he usado aparte de un contraste por tamaño? Es este sentido de dirección. Dentro de nuestra imagen podemos aprovechar los elementos para generar líneas que van a guiar a la vista del lector. Nos van a dar un sentido de dirección hacia donde queremos manipular la vista. Ari y su robotcito están caminando para acá, en sentido hacia la linterna de Robs que está iluminando el camino. Acá ya no hay un contraste de tamaño, ¿no? Tenemos un contraste de color. Ellos, en composición, son diminutos. ¿Diminutos a qué? A esta amenaza de acá. Estamos formando un marco dentro del cuadro. Tenemos otra línea acá, que da cierto sentido. Su linterna es otra línea, su sombra. La imagen está caminando con ellos. Nosotros estamos caminando también con ellos. Uh-huh. Uh-huh. Me gusta bastante usar esto de colocar un punto acá por contraste y otro punto más pequeño acá. Acá es lo mismo. La mirada de los personajes es una línea que nos va a ayudar bastante. No solamente la mirada está apuntando hacia algún lado, la ramita que ella tiene en la cabeza también, hacia dónde, su linterna también nos dice hacia dónde ver, para acá, hacia esa rata que le está devolviendo la mirada. Y volvemos hacia ella. Otros elementos en la imagen, la rama apuntando hacia ella, esta secuencia de acá, nos podemos detener en la pala, podemos bajar hasta acá y caemos de nuevo a la linterna y eso hacia donde nos lleva de nuevo a la rata. Y generamos una lectura, generamos una pequeña secuencia, aunque sea solamente una imagen. Contraste de nuevo por tamaño, un sentido de dirección, por la vista. Vamos hacia acá, seguimos caminando. Y acá, otro cuadro dentro del cuadro. Y un elemento que es más grande que ellos. La amenaza. No tiene que haber diálogo para poder decir algo. Formas.
¿Cómo podemos decir algo con las formas? Abajo, ¿por qué puse shapes? Bueno, porque si quieren saber un poco más sobre esto, lo pueden encontrar como shapes. No quiero hablar de las formas como elemento descriptivo o de construcción técnica, sino de forma comunicativa. Ese también es un personaje de mi serie de los 100 aliens del mercado negro. Ya. Y estos también son los aliens de la serie del mercado negro. Y nos podemos hacer ciertas preguntas. Yo les quiero hacer ciertas preguntas. ¿Cuál de estos aliens es más confiable? ¿A cuál se acercarían? ¿Con cuál hablarían? ¿Con quién tomarían una taza de té? ¿Cuál de los dos aliens parece más amenazante? ¿En quién no confiarían en ninguna sola palabra que les dice? Bueno, pues este de acá, obviamente mi intención era tener algo mucho más frío, más tenebroso, y este de acá tener algo mucho más suave, más delicado, más confiable, algo que tal vez les recuerde ciertas cosas o experiencias familiares que van de la mano con estas figuras redondeadas. Estas acá son puntas, tal vez se acuerdan de alguna espina o de algo que les hizo daño hace tiempo, entonces es mucho más amenazante. Una serpiente, un dragón. Y este de acá es un robotcito mucho más confiable. En cambio, las serpientes, dragones, todos sabemos, son intimidantes. Bueno, pero los robots no son intimidantes, ¿cómo podemos saberlo? No conocemos ningún robot. Bueno, no tenemos que conocer un robot, pero dentro de nosotros ya está la idea que las formas suaves, redondeadas, son mucho más amigables, tranquilas y simpáticas que estas puntas de acá, que estas figuras como triángulos que tenemos por acá, que son puntas por todos lados, en cada oportunidad. Eso es decir algo con las formas. Es una herramienta que les recomiendo bastante. Que piensen en la idea también siempre. Con todas estas herramientas, vayan a las preguntas básicas de su idea. Piensen en cuál es mi idea con esta imagen, con esta composición, cuál es mi idea con este personaje, y de ahí piensen cómo esta herramienta me puede ayudar a contar mi idea. El backstory. Tal vez ya han escuchado del backstory, tal vez lo han escuchado con los personajes, tal vez lo han escuchado con alguna otra, con el backstory de alguna otra historia principal. Bueno, porque sí, porque eso es, el backstory es precisamente la historia de atrás, es todo esto que ha ocurrido antes de nuestra trama principal. Son todas estas secuencias o serie de eventos que nos llevaron hasta el instante en el que estamos ahora. Pero no necesitamos toda una película para tener un backstory. Es suficiente con una imagen. Nuestras imágenes también pueden tener un backstory. En nuestras imágenes también hay cosas que ocurrieron antes. Y para esto, para decir esto, tenemos que poner pistas en el presente para comenzar a hacernos preguntas sobre el pasado. En esta de acá, súper sencilla, en mi opinión. Un personaje está caminando hacia algún lado. El hecho en sí de que el hecho en sí de que esté caminando hacia un lado nos dice que él viene de otra parte. ¿Ok? ¿De dónde viene? Nos podemos preguntar. Podemos ver un poco más sobre lo que está haciendo. ¿A quién está cargando? Está dormida. Está dormida en los brazos de... Está dormida en la espalda de Robs. Si lo identifican, es Robs, el personaje de la otra serie de viñetas. Está cansada. ¿Cansada de qué? ¿Qué vienen haciendo? ¿De dónde vienen? Su ropa luce un poco desgastada. Vienen de algún largo viaje, tal vez. Otra herramienta aquí, está nevando. Acaba de nevar, ¿o no? No, el suelo ya está cubierto de nieve. Lleva nevando un buen rato. ¿Lo ven? Comenzamos a pensar en el factor tiempo. Comenzamos a pensar en cosas que han ocurrido antes de esta imagen. Y si ocurrieron cosas antes, podemos imaginarnos que va a ocurrir algo después. Y todo eso es gracias a las pistas que tenemos en el presente, en esta imagen de acá. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué elementos podemos ver? Tenemos pancartas, tenemos dibujos. ¿Dibujos de qué?
tenemos elementos, libros. ¿Qué dirá dentro de los libros? Tenemos esqueletos, figuras, seres dentro de frascos, pero ¿de qué? ¿De dónde? ¿De dónde vienen? ¿Cuánto tiempo llevan ahí? ¿De qué forma están sirviéndole a nuestra figura principal? ¿Qué está haciendo él? ¿Está diciéndole algo a una serie de figuras que están justo delante de él? Está impartiendo una pequeña clase. Todo lo que tiene a su alrededor nos ayuda a imaginar esto y nos hace formular preguntas en nuestra mente sobre un mundo más grande que la imagen que tenemos aquí, ahora. Y esto me parece muy interesante porque no solamente nos da pistas sobre el pasado, ni sobre predicciones de futuro, sino que también nos hace pensar en qué más está ocurriendo en el presente, fuera de este cuadro. ¿Qué tan grande es esa habitación? Tenemos una fila. ¿Cuántas filas pueden haber? Tenemos solamente 4 figuras aquí. Pueden haber más detrás de esto. Tenemos una sombra de una ventana. Hay una ventana. ¿Dónde está? ¿Qué hay afuera de esa ventana? Hay una serie de libros. Ok, esta repisa hacia dónde termina. No la veo terminar aquí. Hay más libros a la derecha. Todas estas imágenes, ¿qué significan? ¿De qué está hablando él? Entonces comenzamos a pensar no solamente en qué ha ocurrido antes, qué va a ocurrir después, sino también generamos preguntas sobre el mundo en el presente. La alusión. La alusión es otra figura que me parece interesante. La alusión es una referencia. Estamos haciendo una referencia hacia qué. Podemos referenciar personajes, podemos hacer una referencia de hechos, podemos hacer referencias de saberes o de dichos populares. En este caso de aquí, camellos lámpara. Les cuento un poco. Hace mucho tiempo estuve un buen rato haciendo solamente cierto freelance con cierto tipo de clientes, hasta que en un momento me topé con una serie muy mala de clientes muy malos y me aproveché de la palabra camellos. Nosotros decimos camello, trabajo. Lo convertimos en verbo incluso. Estoy camellando. Estoy buscando camello. Ok, me quedé como que camellos. Estos camellos están muy turros. Estos son camellos lámpara. Y generé este pequeño personaje de acá. Un camello sabido. Un camello en el cual no puedes confiar. Es una alusión, una referencia a este dicho, esta palabra. Ahora, las alusiones nos ayudan bastante porque nos hacen más fácil la construcción de significado, porque estamos aprovechando el significado que ya tiene el lector. El lector ya tiene que saber de qué estás hablando y eso te va a ayudar a conectar, a hacer un clic mucho más rápido con el lector. Te vas a aprovechar de ese significado para generar otro. Este también es un personaje de mi serie de los 100 aliens. Se ha encontrado con unas ruinas de una civilización alienígena perdida. Se encuentra con esta figura de una mujer con un bebé. ¿Pero es solamente una mujer con un bebé o qué figura se nos viene a la mente? Tal vez se nos vienen a la mente esculturas de arte antiguo, de arte renacentista barroco. Tal vez nos hace pensar en María y en Jesús. Tal vez nos hacen pensar y nos hace formular preguntas sobre, ok, tal vez unas civilizaciones extraterrestres tienen sus propias religiones. ¿Qué significa todo lo demás que está alrededor? Y comenzamos a construir nuevo significado a partir de nuestra interpretación de esas primeras pistas, gracias a una alusión o gracias a una referencia. La metáfora. En la metáfora tomamos un elemento real y lo sustituimos por otro imaginativo para hacer una relación entre estos dos. Hacemos una comparación. En estas viñetas es una representación de cómo me sentí después de terminar la universidad. Fueron 5 años, 5 largos años, sí. Okay. Pero ¿y ahora qué? Entonces, estoy comparando toda esta carrera, todo este tiempo que estuve en la universidad, como algo que finalmente terminé, pero ahora tengo estas dudas existenciales. Una metáfora.
nos van a ayudar a construir significado también, más rápido. Nos van a ayudar a comunicar una idea, nuestra idea. Eso fue para un concurso. Aquí la idea era de tal padre, tal hijo. El ritmo. Algo que tal vez ya he visto bastante es que me gusta hacer secuencias. Me gusta no solamente contar algo con una imagen, que podemos hacerlo, podemos contarlo obviamente todo en una imagen, todo lo que queremos en una imagen, pero también podemos construir un significado en una secuencia, en una serie. Y ahí nos sirve bastante el ritmo. ¿Qué es el ritmo en este caso? No, no es el ritmo de una canción, es el ritmo, es el tiempo. Que puede ser muy corto entre una imagen y la otra, tal vez muy corto. Este es otro personaje que dice, las increíbles aventuras de Larry el oficinista. Las increíbles aventuras de Larry el oficinista. O puede ser otro tipo de ritmo. La mosca sigue andando por ahí y aprendiendo cosas. Aquí tenemos un ritmo diferente. Entre una imagen y la otra, asumimos, asumimos que ya han pasado muchas más cosas. Acá, entre una imagen y la otra, no ha pasado mucho. Entonces el ritmo o este control de tiempo que podemos hacer entre una imagen y la otra es una herramienta comunicativa. En sí misma podemos decir algo solamente con el ritmo. Larry el oficinista, esperando el depósito. Esas son las herramientas narrativas de la imagen algunas herramientas narrativas de la imagen que quería mencionar esta noche desde mi experiencia, pero quiero recalcar también en la idea, en la importancia de la idea. Porque todo lo que vimos hasta ahora, de todo lo que les hablé hasta ahora, sirve de algo, cuenta algo, tiene una base, comienza desde un punto, desde la idea. Esta idea la pueden encontrar en algunas versiones como el concepto, como la premisa, como la verdad que queremos contar. Y en ese caso les quiero recomendar algunos libros. Pueden ver un poco más sobre la idea dentro de este libro que ya les mencioné de Understanding Comics. Scott McCloud en su capítulo Los 6 pasos nos habla más sobre la idea. En los 6 pasos él habla o él resume el proceso dentro de la creación de cualquier obra artística, sea la que sea cómic, sea una pintura, sea música, sea una obra de teatro, una película, cualquier cosa, con los 6 pasos. Este otro libro de acá, aquí se menciona la idea como la premisa. Este libro de Lajo Segris, The Art of Dramatic Writing, es un libro que hizo Lajo sobre la escritura dramática para obras de teatro, pero puede aplicarse en general como nos habla de la narrativa en general para hacer cualquier historia. Y aquí él menciona la idea como premisa. Y Neil Gaiman en su curso de Art of Storytelling de las Masterclass, él lo menciona como esa verdad nuestra que queremos contar. Entonces, para generar nuestras ideas, propongo generar las preguntas de qué queremos decir y por qué queremos decirlo. ¿Cómo podemos contar esto de forma interesante? Pongo esta imagen de este cuaderno porque ahí es donde comienzo a hacer ciertas ideas. Ahí es a donde me gusta escribir. Y esa es una práctica que también les recomiendo escribir. ¿Qué les gusta? ¿Qué les inspira? ¿Qué películas o qué libros leyeron esa semana que los ha inspirado? Todo eso lo pueden anotar en una pequeña, en una agenda. Ese también es un consejo de Neil Gaiman en el curso de Art of Storytelling. Escribir lo que les ha inspirado. Les ayuda también a reflexionar cosas que pueden ser no muy obvias a pesar de que son de nuestra propia vida. También les recomiendo observar. Para generar ideas también les recomiendo que observen a su alrededor.
sean bastante perceptivos. Y es aquí donde se va a marcar una diferencia entre consumidores y productores. Bueno, como productores obviamente ya van a estar haciendo cosas, pero también van a estar analizando cosas de una forma crítica. Van a ver las películas de animación, los libros, los cómics con una vista de autor. Y eso les va a ayudar a ser más crítico y a discernir más sobre procesos, sobre cómo estas formas ayudan a contar esa idea en específico. Y también les recomiendo que sean abiertos a nuevas fuentes de inspiración. Quieren hacer pinturas, quieren hacer publicidad y solamente ven pinturas y solamente ven publicidad, pues tal vez no vayas a ayudar mucho. Sean abiertos a diferentes fuentes de arte. Lo suyo es hacer fotografía, ok, mira algo totalmente diferente, aprecia una obra de teatro, aprecia una canción, una orquesta, lee un cómic a pesar de que nunca hayas leído uno, mira una película de animación que nunca hayas visto, o lee un poco sobre un tema que nunca has escuchado, te puede ayudar en tu fotografía, por ejemplo. No sé si alguien hace esto, pero es una práctica que recomiendo bastante, que es salir y dibujar lo que vean. En general, pueden observar y pueden ser perceptivos ante todo, ante la vida en sí misma. Les recomiendo en general escuchar, aprender cosas diferentes. Todos deberíamos experimentar y equivocarnos. Solamente así vamos a aprender. Prestar atención a los detalles de la vida diaria. Esta es una fotografía que tomé en El Bailón del Diablo. Es solamente una historia de Instagram, como pueden ver. Pero el punto es que esta parte de vivir, escuchar, aprender, no necesariamente significa que tenemos que ir a vivir aventuras épicas para inspirar o para escribir historias épicas. Todo es inspirador y todo puede ser épico si lo vemos de esa forma, si nos detenemos un rato a apreciarlo. Y esa solamente es una rama de una planta en El Bailón del Diablo, pero me pareció increíble y me pareció muy inspirador la forma que tiene, las espinas. No sé, lo veo y pienso como que es un tipo de forma de ciencia ficción alienígena o algún otro tipo de otro tipo, otra forma de vida, no lo sé. Puede ser mil cosas, pueden ser lo que ustedes se atrevan a ver. Entonces, ¿tenemos que viajar para ver cosas diferentes? No necesariamente. Esa es una vista fuera de mi cuarto, pero un amanecer en específico, la iluminación fue increíble. Son las mismas casas, pero con una iluminación totalmente diferente, es inspirador. Podemos dejarnos ser inspirados por cualquier cosa. Por último, esta frase también de Gaiman, de Art of Storytelling, del curso. Se aprende más terminando un fracaso que comenzando un éxito y dejándolo inconcluso. Ya hablamos que para empezar debemos hacer eso, empezar. Pero ahí no se acaba la cosa, tenemos que terminar lo que empezamos. Comienza y termina lo que haces. Vas a ver errores, vas a analizar lo que hiciste, tal vez cuando lo termines no te va a gustar y lo vas a dejar en un lado, pero vas a aprender de lo que hiciste. Y eso te va a ayudar cuando quieres comenzar a hacer otra cosa. Lo que hiciste tal vez te gustó ahorita, tal vez en unos años no te va a gustar, pero otra persona puede venir, lo puede recoger, lo puede observar y lo puede encontrar inspirador. Pero esa otra persona nunca lo hubiera encontrado, nunca lo hubiera visto y nunca lo hubiera inspirado si tú no lo hubieras terminado. Comencemos cosas y terminemos cosas. Perdamos el miedo a cometer errores. Como consejo final, también les quiero recomendar esto me incluye a mí, a que seamos más honestos. Seamos más honestos con las personas que tenemos a nuestro alrededor sobre quiénes somos. Seamos más honestos con nosotros mismos. Reconocer y pensar un rato sobre quiénes somos. Y también los invito, me incluyo a mí también en esa invitación, a contar nuestra historia. Vimos el poder de las historias, pero dentro de nuestra vida, todo lo que nos ha ocurrido, nuestra interpretación tan íntima, tan nuestra de las cosas, es una historia también, y es una historia que vale la pena contarla. Cuenta tu historia.